Prepara tus sentidos y dispone tu corazón. Aquí comienza Con Dios Late, el late de la Iglesia El Camino Antofagasta. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, damos comienzo a un nuevo programa de Con Dios Late, el late dominical de la Iglesia El Camino. Estamos aquí con Sami Fini, como siempre, mi esposa que me acompaña. Sami, por favor, preséntese. ¿Cómo estás? Salude. Sí, salude. Bien, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Dios Late, en esta nueva serie, Un Corazón de Siervo. Me gusta cómo suena. Sí. Con Dios Late, Un Corazón de Siervo. Amén. Pero le damos la bienvenida a todos ustedes que ya comienzan a ser parte de nuestra transmisión todos los domingos en esta nueva serie que todavía quedan muchos capítulos. Sí, está muy interesante. La verdad es que domingo tras domingo tenemos conversación, ¿cierto? Aquí en vivo con hermanos que nos vienen a visitar, que hablan un poquito acerca de cómo debe ser el corazón de siervo y cuál es el servicio que están entregando. Y hoy día también tenemos un invitado especial. Así es, no vamos a adelantar nada todavía porque va a estar bastante interesante el día de hoy. Usted sí puede comentarnos ahora, déjenos sus saludos como el domingo pasado. Sí, vieron varias interacciones, sí. Sí, muy ameno. Usted también puede dejarnos sus bendiciones, peticiones de oración. Comentarios del programa, por supuesto. También. Así que está ahí. Y comparta la transmisión. No tenga temor, sí, comparte la transmisión, eso es muy importante para que demás personas puedan verlo, otros hermanos también, y siempre deje su comentario acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Ya, ahora sí. Oye, lo decías tú. Mira, el domingo pasado tuvimos a la hermana Ana Cristina Vicentera. Oye, estuvo espectacular. Estuvo muy interesante. La verdad es que un tremendo testimonio. Sí. Yo sé que ustedes lo vieron porque después acá nos vimos el domingo en la tarde. Los hermanos comentando acerca de cómo la hermana había estado ahí en la televisión. Y tremendo testimonio que nos dejó la hermana y lo que había hecho Dios en su vida y también todo el servicio que ella a lo largo del tiempo ha prestado también en diferentes congregaciones en su vida. Así que estuvo muy interesante. El día de hoy también va a estar muy bueno y muy interesante porque ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Fanfarria, ¿cierto? Yo sé que lo conocen, porque él lleva, muchos años sirviendo al Señor. Amén. Yo sé que ustedes lo conocen, pero lo vamos a presentar y para que usted también, para que él también se presente aquí en nuestro programa. Estamos con Jorge Guiabara. Está acá con nosotros. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Un gusto estar. Disfrutar esta mañana con ustedes y acá estoy. Muchas gracias, Jorge. Nosotros te agradecemos también por la disposición. El pastor, yo sé que te contactó, ha dispuesto este tiempo dentro de todos los quehaceres diarios que uno tiene, ha dispuesto este tiempo para poder compartir con nosotros acerca de tu servicio. Pero antes de ir de lleno a lo que es el servicio, que es como digamos el énfasis principal, porque estamos en una serie que se llama Corazón de Siervo, nos gustaría saber un poquito más de ti, de tu persona. Cuéntanos un poquito, rápidamente en honor al tiempo, cómo llegaste a los caminos del Señor, cómo conociste al Señor, algo de ti. Creo que los hermanos tienen que conocerte. Sí. A los que no me conocen. Sí, por supuesto. Bueno, hay algunos que me conocen. Sí, varios. Hay varios. Bueno, yo llevo los caminos del Señor ya 55 años. De chico nací en una iglesia bautista por ahí arriba, Chango López. Durante casi 19 años estuve allí. Después salimos en ese tiempo con lo que era mi polola, mi actual señora Juanita. Amén. Estuvimos en una congregación 2 años y después ya con el pastor Mario llevamos 20 años. Hemos servido al Señor siempre en todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Llevo casado 33 años, tengo 3 hermosas hijas. La mayor se me casó ya hace 2 años. Me llegó un hijo a nuestra casa. Las dos que están quedando ya este año, si Dios permite, salen de sus estudios. Así que en la parte, digamos, familia, Dios nos ha bendecido harto. Dios ha provisto siempre de todas las cosas y hemos podido ver su fidelidad, su amor a lo largo de los años. Como dijo un pastor amigo, siempre con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Amén. Así que, todos estos años también hemos conocido bastantes amigos, pastores. Hemos podido viajar junto con mi esposa y eso me ha permitido relacionarme con muchos pastores, amigos, que éramos adolescentes. Ellos ya con el transcurso de los años han sido pastores, algunos apóstoles, en fin. Pero gracias a Dios por este tiempo también que tenemos de compartir y de poder compartir con ustedes también lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros.
Amén, amén. Amén. Antes de entrar de lleno, ¿cierto?, a la conversación que vamos a tener acerca del servicio de Jorge, yo recuerdo algo muy cercano, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace poco estuvo en la ciudad Jerry Márquez, ¿se acuerdan? Y Jerry Márquez lo trajo Jorge, bueno, la iglesia y Proye, pero Jorge Yavara fue el hombre que hizo todo. Jorge, cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿eh? Así como para introducir. Lo que pasa es que hace bastantes años atrás, bueno, algunos deben conocer La Cita con la Vida, el pastor Sergio Velar. Pastor Sergio nos visitó cuando nosotros estábamos con Mario, ya el pastor Mario, en el cine, y en esa oportunidad le entregó una palabra a mi corazón, que mi señora se acuerda muy bien, y que Dios me iba a permitir hacer contacto con gente. Amén. Y esa palabra se ha cumplido en el transcurso de todo este tiempo. Amén. Y con Jerry lo tuvimos también en el cine, la primera vez él venía de Argentina, estaba ahí como director del instituto. Y el año pasado, en tiempo de pandemia, bueno, nosotros siempre tenemos, todos los años le celebramos al pastor el cumpleaños, la cédula nuestra de la iglesia. Entonces yo me acordé, dije, voy a pedir saludos por aquí y por allá, y a Jerry lo llamé. Me dio el contacto y ahí empezamos a conversar, y bueno, Jerry me dice, ¿sabes que voy a Chile? ¿Alguna posibilidad que en Antofagasta? Conversé con el pastor, lo organizamos, y bueno, estuvo en Tocopilla, estuvo acá en Antofagasta, hicimos una adoración pública, estuvo también en Jesús Te Llama, estuvo también con Cristo Tu Única Esperanza, con la Iglesia del Camino. O sea, fue una visita que la verdad ha bendecido a muchos. Así que, y ahí trabajando, proyectando en este año también contraer a otro ministerio para que nos pueda visitar y bendecir la ciudad, que es lo que siempre ha sido nuestra intención como iglesia. Qué hermoso. Oye, pero yo pienso en el Jorge que dice, bueno, ahí tenía mis contactos y llamé a Jerry, así como en su contacto tiene a Jerry, o sea, no cualquiera puede tener a Jerry en su contacto, o sea, no. Puede ser una bendición que Dios da. Amén. Amén. Sí, pero como decías tú, hoy día vamos a conversar con Jorge, porque nos enteramos y estábamos conversando ahí detrás de backstage, o bambalinas, como le dicen. Backstage. Un movimiento muy lindo que se llama MOVAC, que es Movimiento de Acogida. La verdad es que queremos que él es parte del equipo y queremos que nos cuente de qué se trata. Amén. Bueno, nosotros llevamos poco tiempo. La verdad que este movimiento nace en la ciudad del país a través de un matrimonio que ellos en su casa tienen de acogida a una chiquita, y luego cuando ellos tienen que entregarla se dieron cuenta de que había una necesidad y forman este movimiento en una de las ciudades de nuestro país. Y de ahí empezó en diferentes ciudades, Santiago, Los Ángeles, Valparaíso, llegamos a Antofagasta, a través de un matrimonio que participa en nuestra congregación, que es Inca Petricio y Ricardo Jiménez. Ellos sintieron en su corazón levantar MOVAC aquí en Antofagasta, compartieron con nuestro pastor, el pastor los apoyó, y ahí empezamos a trabajar directamente compartiendo con algunos pastores de la ciudad. Hicimos un desayuno, presentamos todo lo que era este movimiento y de ahí hemos empezado a trabajar. Ahora, MOVAC es un movimiento de acogida que tiene que ver con los niños que han sido vulnerados y que han sido dejados. Por ejemplo, cuando una mamá nace su hijo y literalmente lo dejan en el hospital abandonado o lo llevan a estos centros de rehabilitación o de acogida, la iglesia se levantó en este movimiento para poder tener estos niños y llevarlos a sus casas. ¿Ya? En general, más o menos ese es el tenor. Ahora, ¿cuál es la idea? Que las familias se puedan levantar y darles todo lo que brinda, amor, cariño, brindarle todo lo que es necesario para que estos niños puedan ser acogidos. Ahora nosotros estamos trabajando desde los 0 a los 6 años, que MOVAC en ese periodo trayecto está apuntando. A ver, a mí me nacen varias preguntas, y me imagino que principalmente yo creo que también ustedes, así que si tienen alguna pregunta puede hacerlo ahí en el comentario para poder ver si está relacionado con lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Esperamos que también podamos resolver sus inquietudes. Pero hablando de MOVAC, es un movimiento de acogida, entonces entendemos que son matrimonios, ¿cierto?, que acogen niños de 0 a 6 años en la etapa previa a que estos niños sean adoptados. Ya. Ahora, yo entiendo entonces que hay toda una relación con el gobierno, con las entidades. ¿Cómo se maneja eso? Mira, Dios permitió este año que nosotros, después del desayuno, empezamos a trabajar con algunas iglesias y a Ricardo se le presenta la oportunidad de ir a Exponor. Ya.
ya se le abrió una puerta allí y bueno, estuvimos en esa semana de la semana minera, estuvimos en ese stand y ahí pasó bastante gente a preguntar, nosotros también dimos información y también está Mejor Niñez, que antiguamente se llamaba Sename. Entonces ellos tuvieron una reunión con Sename o Mejor Niñez y empezamos a entrelazar reuniones, conversar y nosotros dentro de todas las ciudades somos los que hemos avanzado mucho más. De hecho, se nos ha pedido que podamos ser un ente calificador más adelante. Ellos nos quieren capacitar, nos quieren al grupo, a la gente que va a estar trabajando. A todo esto nosotros no estamos contratados, somos gente que damos de nuestro tiempo, claro, voluntariado. ¿Ya? Tenemos días de trabajo desde el día lunes, siempre estamos en reuniones, los días miércoles están capacitándose constantemente. Entonces, todo eso va en poder preparar a estas familias que van a permitir que estos niños puedan llegar a sus casas. Ahora, el centro o Mejor Niñez, hace poco Dinka nos compartía de que estaban llamando ya para que nosotros pudiésemos tener familias, para que pudiesen recibir. Y la verdad que ha sido un poco difícil, pero sabemos que Dios va a poner en el corazón de las familias que pertenecen. Estamos trabajando con 7 iglesias que tienen su delegado, entonces estamos en ese periodo de información, de poder de llevar todo lo que es la necesidad de estos niños a la iglesia para que la iglesia sea el ente que como la palabra dice. De hecho, nosotros tenemos un versículo de lema, que es el Salmo 82.3, que dice: defiende la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia. Ese versículo nació en los líderes de Moab y ha sido nuestro lema de lucha en este tiempo. Amén. Yo, bueno, no sé si tienes alguna cosita tú, o yo, porque igual tengo más inquietudes. Sí, es que está bastante interesante. La verdad es que me llena el corazón escucharlo también de la manera en que ellos son parte, ¿cierto? Decían, esto no es ¿cómo se dice? Remunerado. Eso. Y la verdad es que, bueno, no les pagan, ¿cierto? Ellos lo hacen de verdad porque... Amén. Les quiero compartir algo. Nosotros estamos ahí porque el pastor Mario Aras nos indicó, muchachos, yo creo que me apoyan a mí. Nosotros partimos solamente yendo a las reuniones, pero a medida que fueron pasando los videos, las reuniones, las capacitaciones, y donde fuimos marcados fue en el desayuno que se le hizo a los pastores en ese tiempo, y donde hubieron matrimonios que ellos ya habían tenido niños como acogiéndolos en su casa. Y ahí derechamente Dios nos habló y hemos dispuesto nuestro tiempo, hemos dispuesto nuestros recursos también, porque todo esto no hay todavía empresas que nos estén apoyando económicamente, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vemos como una inversión. Tiempo, dinero y todo servicio lo al Señor también. Es servicio. Amén. Una pregunta de las que yo me hago es de alguna manera, ¿esto está orientado exclusivamente a matrimonios cristianos o también hacia afuera? Y lo otro es, ¿cómo pueden algunas personas que probablemente no están viendo y a lo mejor sienten, ¿cierto? Como ellos dicen, pucha, yo pertenezco a una iglesia a lo mejor que no está dentro de estas 7 que usted acaba de mencionar, si que tiene que ser todo a través de un pastor como líder de una iglesia, un apóstol que lidera una iglesia, o esto es directamente entre un matrimonio y ustedes? ¿Cómo es el nexo? ¿Cómo? La idea es que lleguemos a través del pastor. Ya. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de su iglesia. Ya. Y ese pastor va a nombrar delegados. Ya. Ahora, nosotros cuando hicimos ese desayuno fueron bastantes pastores, ahí les dimos la información cómo era Moab y hacia dónde apuntaba. Y la mayoría de ellos nombraron delegados que hemos estado compartiendo con ellos. ¿Por qué es importante? Porque el pastor tiene mucha responsabilidad en la iglesia. Entonces su tiempo muchas veces no va a estar ahí preocupado. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos que hacer esto. A veces los pastores, por la responsabilidad, por todo lo que comprende ser pastor, entendemos que no va a estar ahí en ese tiempo. Entonces es importante que ese matrimonio o esas personas que el pastor delegue sean delegados. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros vamos a empezar a mandar la información de todo lo que es los requisitos, la forma de poder llegar a poder ser
postulantes a familia de acogida. Ahora, el enfoque de MOA está dirigido a la familia cristiana. ¿Por qué? Porque a través de ellos reciben, acogen e instruyen al niño, se ora por el niño, porque por ejemplo, la mayoría de estos niños, como te decía al principio, son abandonados. La mamá ha tenido guagua y no quieren tener a sus hijos, problemas de drogadicción, de alcoholismo, entonces los niños quedan ahí porque sus papás están en un pedido judicial. Ahora, generalmente, la gran mayoría se van adoptados, pero también hay niños que sus papás son... digamos, ¿tienen algún proceso de...? Claro, ¿cómo se dice? Se reintegran nuevamente, entonces el gobierno, o en este caso el ente, le da la oportunidad de que pueda volver a tener a sus hijos, puedan criarlos, ya bajo la supervisión de ciertas personas, pero se le da primero esa oportunidad. Si no está eso, ya uno empieza a buscar, o las personas que empiezan a postular a la adopción. Y lo bueno de esto también es que es todo un proceso, o sea, por ejemplo, la familia que optan a tener a un niño en su casa, es, como te decía, de 0 a 6 años, y pueden pasar de 1 a 2 años, ya pueden ser 4, 5, 6 meses. Ahora, todo este proceso hay un equipo detrás, se le cuida, se le protege, pero también se ayuda a llevar. Por ejemplo, hay familias que digan, oye, ¿sabes qué? Mira, yo necesito, no sé, no me alcanzó para comprar pañal, un ejemplo. Nosotros tenemos un equipo donde va y le cubren esa necesidad. O de repente... hay como una cobertura, hay un seguimiento, y hay gente que está detrás respaldando al matrimonio que está acogiendo a alguien. Perfecto. Yo quiero preguntar algo antes que se me olvide, porque también quiero ver el otro lado de... Mira que yo... ¿Quieres ver el lado espiritual? ¿O cómo? No, tú te lo dejo así para que tú eres más sabio que yo. No, es que también, y lo conversamos detrás también, acá hay un lado humano también, los padres o la familia que acoge a estos pequeños, tú lo nombrabas, después que ellos lo entregan, hay una etapa de duelo. También me imagino que tienen que pasar por toda una evaluación antes, obviamente, para poder pasar también por este proceso. Si bien uno tiene que pensar siempre en el bienestar del niño y todo, ¿qué pasa con los padres o la familia? Tú me contabas un testimonio bien... Mira, hay casos bien especiales. Dentro de este desayuno que tuvimos, bueno, algunos pastores que estuvieron presentes se acuerdan, había una señora, una hermana, no sé si de Concepción me parece, que ella empezó con un chico, un niñito, lo tuvo 3, 4 meses, y cuando lo llevaron, ella entendió, porque lo que pasa es que uno siempre se encariña con los niños, es algo lógico, pasa a ser parte de tu familia. Sí, por supuesto, pero cuando tú entiendes que no eres tú, sino el bienestar del niño, la cosa cambia. Pero también este equipo que trabaja, hay psicólogos, hay todo un equipo completo, profesional, claro, te van llevando y te van encauzando en este proceso. Entonces cuando llega el momento de entregar, ¿ya? La persona está preparada. Ahora, esa persona, si bien es cierto, hay un dolor y tristeza, pero hay un equipo que lo ayuda a llevar ese proceso que, como decía Sami, de duelo. Y eso también ha dado que esta hermana, que es de Conce, ya ha llevado en 5 procesos. Termina con uno, empieza con otro, termina con uno, Entonces ella ha contado su testimonio y sus hijos, que ya tienen 14, 15, 16 años, la han apoyado. Es todo un tema familiar también, ¿ya? Entonces también, como decías tú, hay un equipo que evalúa, ¿ya? Porque no es llegar y yo quiero un niño. Hay todo un proceso, primero ven por qué lo quieres, por qué lo quieres tener, es todo un proceso. Entonces, porque es la vida de un niño que va a estar. Ahora, ¿por qué nosotros estamos apuntando a la iglesia? Porque la iglesia tiene que entregar los valores, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos yo me acuerdo cuando chicas estaban pequeñas, nosotros oramos por las niñas, seguimos orando por ellas, aún ya están un poquito viejas ya, pero seguimos orando por ellas. Los padres nunca dejan de ser padres. Claro, entonces te das cuenta de que hay algo, como decía Sam, algo espiritual que también estás entregando. Y eso es lo que MOA percibe, o sea, quitar toda esa lacra o esas maldiciones, esas palabras. De repente está ahí, la mamá tiene en el vientre a su bebé y la maldice que el día que te tuve. Entonces todo eso se transmite y para eso queremos que la iglesia se levante
con familias cristianas para que puedan orar, para que le puedan dar el amor, el cariño, ¿ya? El pastor Mario contaba la historia o la experiencia que él vivió con una persona, que un chico tenía, me parece que 2 meses, ¿ya? Y se recordaba de todo lo que había vivido. Y ya un poquito más grande lo llevaron a recordar, digamos, el papá dijo, yo quiero ir y conocer a estas personas. Y cuando fueron a conocer a esas personas, ellos se dieron cuenta de que el niño era verdad todo lo que decía. Entonces, los niños tienen memoria. Sí. Entonces, por eso te digo, es bastante importante. Ahora, claro, uno ve la parte emotiva, pero también hay algo más, que es lo que leíamos recién. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar, tenemos que velar, y es una parte también que tenemos que involucrarnos en la sociedad, ¿ya? Porque una de las cosas que lamentablemente muchas veces la iglesia se mete en las 4 paredes, y cuando tenemos la oportunidad de servir, de bendecir, ¿ya? No seamos egoístas, sino que miremos un poco más afuera. Amén. Yo creo que eso es un tema importante que mencionaba Jorge, porque me quiero tomar de lo último que él decía. Por muchos años, por mucho tiempo, la iglesia estaba estructurado sus servicios solamente dentro del templo, dentro de las 4 paredes. Pero hemos entendido hoy que, si bien es cierto, hemos sido llamados para ser discípulos, para entregar la palabra del Señor, hay una acción social, como tú decías, esta preocupación de los huérfanos, la preocupación por aquellos que están desvalidos, por las viudas, por aquellos que la sociedad ha marginado. En un mensaje hace muy poco escuchamos que Jesucristo vino a los marginados, vino a los que en esa época no eran considerados. Entonces, nosotros como iglesia hoy día estamos llamados también a eso, llamados a ese servicio social. Y por eso que, de alguna manera, este énfasis de la serie que estamos viendo de Corazón de Siervo tiene que ver con eso, de conocer testimonios, como estamos conociendo de Jorge, de esta agrupación, que de alguna manera tiene ese sentido, poder apoyar socialmente a las personas, porque hablamos socialmente porque están en situación de abandono, pero también detrás hay un propósito espiritual. Y esa es la pregunta que yo le quería hacer a Jorge, si es que, ¿cómo has visto tú la vida de aquellas personas que están en esta agrupación? ¿Cómo es el servicio? ¿Qué se siente espiritualmente el poder servir de esta manera? Mira, dentro del equipo de trabajo hay un ministerio que se llama Intercesión, y ellos se juntan todos los lunes, me parece que a las 21 horas, y oran por todas las peticiones. Tenemos un WhatsApp donde, como hoy día están de moda todos los WhatsApp, ahí donde vamos informando de lo que está pasando. Pero, como te decía, hay todo un equipo de trabajo que está velando y está orando. Recién me recordaba cuando nosotros con Juana estábamos de novio, tendríamos 19, 20 años, nosotros íbamos a los cerros a hacer escuela dominical, y veíamos la pobreza. Trabajamos con niños que tenían liendre, que tenían piojo, sarna, y nunca a nosotros nos tocó. Gracias a Dios, nunca llegamos a la casa a bañarnos con cloro, para sacarnos eso, no, al contrario, nunca nos pasó nada. Entonces, ¿qué entiendo con esto? Que cuando tú te entregas y empiezas a servir y te das cuenta de que lo que tú estás entregando es más valioso de lo que tú mismo piensas, porque recién me ponía a pensar mientras tú hablabas, la gente que ha sido tocada para poder tener hijos en su casa, ha sido gente que ha sido criada con su abuelita, ha sido gente que ha estado en hogares de menores, porque saben lo que les tocó vivir. Sí, claro. Algunos han dicho, a mí me tocó un buen lugar donde estuve en mi adolescencia en hogar de menores, pero otros no. Entonces ellos se ponen en el lugar de este chico, de esta chica que está ahí a despensa de que alguien vaya y lo tome y lo lleve. Entonces, todo ese trabajo, nosotros estamos orando espiritualmente, siempre generalmente cuando nos juntamos, hay una palabra, nos oramos, pedimos dirección, la persona que está a cargo, los directores nacionales, lo mismo. Entonces, no solamente nos enfocamos a hacer un trabajo social, sino también todo lo que es trabajo espiritual. O sea, genera un trabajo espiritual en la iglesia también, porque como se hace esto... Ahora, disculpa, sí. Lo más importante acá es el pastor. ¿Por qué? Porque si el pastor motiva a su iglesia, la iglesia va a estar. Pero si el pastor no está motivado o no entiende el trabajo que como sociedad tenemos que tener en esta área, la iglesia no va a estar. Porque dice la palabra que el pastor sigue, o sea, sus ovejas siguen al pastor. Claro. Entonces, si el pastor dice vamos, la iglesia dice vamos. No. Qué bonito sería que más iglesias se hicieran parte, por supuesto, de esta fundación, de este movimiento de acogida,
que, bueno, yo hablaba con Jorge, que no conocíamos. Yo conozco un amigo que... Sí, tú tienes también un caso que también está muy bueno para que lo puedas contar. Pero qué tremendo, se puede hacer la diferencia durante ese tiempo que pasan con las familias de acogida hasta el momento en que llega la adopción. Pero antes de que tú vayas, yo sé que ustedes tienen una página web, también están en las redes sociales para que las personas puedan saber más de esto, puedan buscar información, y también no necesariamente tienen que ser al tiro familias de acogida porque hay un tema de evaluación, pero uno puede aportar también. Sí, mira, nosotros, gracias a Dios, como te digo, el hecho de haber estado en Excolor se nos aceleraron los tiempos, muchas cosas. Y dentro de eso está el aporte de las empresas. Entonces estamos trabajando en eso con Ricardo y Erika están apuntando en eso. Y hemos podido tener a través del Banco del Estado, a través incluso de la cuenta RUT, si los hermanos quieren hacer aporte, nosotros tenemos unos packs, que es automático ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted se ha metido a Netflix, ¿ya? Y dice, en mi cuenta RUT yo quiero que me depositen todos los meses 5.000 pesos, MOVA está presente. Entonces, y nosotros también esto va a permitir que una vez que logremos una cantidad de ingresados allí, esto se pueda masificar en los bancos. Entonces, Insercom, ¿no es cierto?, como empresa, va a estar ahí cargando su cuenta corriente. No, pero la idea es que si nosotros logramos una meta, que todas las personas ya puedan también indirectamente apoyarnos en esto económicamente, porque los gastos que se generan son bastantes, ¿ya? Y cuál es la idea, que hoy día nosotros estamos, como decíamos, estamos sin sueldo, sin nada, aportando, pero tenemos que llegar a tener profesionales, psicólogos y todo el equipo de trabajo, asistencia social. Tenemos que tener un lugar donde arrendar. ¿Para qué? Para que la gente pueda llegar allí. Entonces, Dios nos ha abierto puertas. Estamos trabajando en eso y creemos que los aportes siempre van a ser bien necesarios. Así que usted se puede meter a www.mova.cl, ahí está toda la información, o también al equipo, nosotros vamos a dejar la información de MOVA, MOVA Antofagasta, ya se puede meter también ahí. Entonces, si requiere una información más personalizada, estamos dispuestos, tenemos toda la gente trabajando en eso. Bueno, ahí va a aparecer, ¿cierto? El banner, va a aparecer todos los contactos que van a ser entregados ahí en... Y también están en las redes sociales, porque yo también estuve navegando ahí en Facebook, Movimiento Acogida, para los que son más ahí de las redes sociales, también ahí sale mucha información, luego se van a la página. Amén. Qué tremendo. Tremendo, ahora sí. tiempo no va a alcanzar, sí, pero después todo. podemos contar. Sí. Ya vamos cerrando esta entrevista. Qué tremendo momento, Leo. La verdad es que hermoso momento, porque de alguna manera ya estamos viendo ahí que la iglesia tiene mucho que hacer a nivel social. Me encantó el versículo que el hermano Jorge Llavara tiene ahí como lema, ¿cierto?, de este movimiento, que nos invita a poder preocuparnos de aquellas personas que están en situación de abandono. Entonces, le dejamos invitado, esperamos que haya llenado su corazón así como ha llenado el de nosotros. Este movimiento hemos comprendido un poquito, yo sé que hay muchas cosas que profundizar, pero si usted quiere saber más, interiorizarse más, como así decíamos, ahí está el contacto. Así que Jorge, no sé, últimas palabras ya para ir despidiendo, para cerrar. Nosotros, la verdad es que esta parte de Corazón de Siervo es esto, se trata de eso, se trata de servicio, de cómo estamos sirviendo diferentes personas, diferentes actividades sociales, servicios dentro de la iglesia, por supuesto, pero hoy día hemos conocido un servicio que va más allá de las 4 paredes de la iglesia, que va a un servicio netamente orientado a la ayuda social y, por supuesto, espiritual, como tú decías, que va ahí detrás, ¿cierto?, de la mano. Bueno, lo más importante es poder acoger a los niños que han sido flagelados en sus derechos. Ese es el centro de nosotros como MOVAC, de poder bendecirlos a ellos y que el día de mañana, cuando ellos ya lleguen a su familia definitiva, ellos puedan ver que hubo un grupo de gente, de hermanos, de familias que los pudo acoger, les pudo brindar lo que ellos no tenían. Así que muchas gracias por la invitación y que sigan adelante, porque hay muchos programas más. Muchas gracias por soportarnos. Sí. Muchas gracias por... Y vaya preparando qué ministro va a traer más adelante. Ya vamos a ver. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Entonces, esa fue la entrevista con Jorge Llavara, conociendo este corazón de siervo, principalmente con esta agrupación MOVAC, Movimiento de Acogida. Para los niños. Sí, para los niños son lo más valioso del mundo. Los niños son valiosos para Dios. Así es. Y así tiene que ser también para la iglesia, los hijos de Dios. Amén.
Oye, Leo, pero qué tremendo momento, me da cosita ahí poder cerrarlo, pero bien, pero nosotros tiempo, sí, tenemos que seguir con este, ¿cómo se llama nuestro programa? Con Dios late, el ley dominical de la iglesia El Camino. Oye, tenemos varias cositas, avisos, tenemos actividades, tenemos grandes cosas que nosotros hemos hecho como iglesia. Así es. Y hoy vamos a aprovechar de irnos a la pausa para que usted pueda también conocer. En este video vamos a hacer. Sí, acerca de un poco lo que hace la iglesia El Camino Antofagasta. Nosotros vamos y volvemos. Somos la Iglesia El Camino y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Iglesia El Camino Antofagasta, también en Instagram, El Camino_Iglesia, y especialmente en Twitter, @Camino_Antofa. Te invitamos a ser parte de nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino Antofagasta. Allí encontrarás todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Suscríbete a nuestro canal y también activa las notificaciones para que puedas obtener el mayor beneficio de todo lo que compartimos contigo. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia, Iglesia El Camino, una vida diferente. Ya estamos de vuelta nuevamente, estamos con ustedes en Con Dios Late, después de ahí de ver algunos fotitos, algunos avisos de nuestra congregación El Camino. Aprovechamos de saludar a todos los que se van sumando a nuestra transmisión, bueno, los que se perdieron la tremenda entrevista que tuvimos recién, bueno, después la pueden volver a ver, a los que se vienen integrando para que comiencen ahí a comentarnos, dejarnos sus saludos y puedan ser parte de este late mañanero. Oye, ¿queremos seguir conversando? Sí, porque ya se nos unió. Sí. Como siempre, la segunda parte ya está aquí. Con nosotros. Y siempre ad hoc. Sí, sí. Se nos unió al estudio de Con Dios Late del programa del día de hoy nuestro pastor Juan Galleguillos. Un aplauso. Ahí hicieron el aplauso por fanfarrias. Pastor, salude ahí, ¿cómo está? Aquí estamos bien, gracias al Señor, súper bien, gracias a Dios. Muy sorprendido hoy día en la mañana de escuchar a Jorge, que lo estábamos escuchando en la entrevista ahí detrás de cámara, espectacular tiempo, así que, y siempre contento de estar con ustedes, pues chicos, de poder conversar este tiempo. Sí, tremendo testimonio que contó el hermano Jorge acerca del servicio que tienen ellos en este movimiento de acogida. Pastor, sí, antes de entrar de lleno, ¿cierto? A la palabra, cuéntenos un poquito, ¿qué le pareció el...? No, realmente importante todo lo que nos contaba Jorge. Una cosa importante que él hablaba del desayuno que estuvieron los pastores. Bueno, yo estuve en ese desayuno, tuve la posibilidad de escuchar a los pastores, a los hermanos que vinieron de Movac, y realmente a nosotros nos impresionaba. Y lo que tú decías también, te duele un poco el corazón escuchar todo lo que tiene que ver con los testimonios de aquel amor que se entrega, ¿no? Pero también después de despedir ese amor, ese tema, esa etapa de duelo, y cómo se vive. Es algo que realmente uno se lo imagina, pero escucharlo de ellos mismos. Pero lo que más me impactó a mí fue ese hecho de decir, pero ¿sabes qué? Mira, pensar que en ese momento de la vida de ellos tú los vas a impactar. O sea, decía, no sé, recibir a un bebé, no sé, de 6 meses y que se vaya a los 2 años, creo, y se vaya como repitiendo el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y saber que se iba con eso y que eso lo iba a marcar. Yo también tuve la posibilidad de escuchar el testimonio también, como él decía, de aquellos que recordaban a aquella primera mamá que lo había atendido, y después encontrarle y saber que había sido una persona de acogida y que nunca se había olvidado de esta persona. Entonces es increíble realmente, porque lo que decía esta idea de estar por aquellos desvalidos, de estar por aquellos que necesitan, ¿cierto? Una palabra del Señor diferente, ¿no? Y un cariño diferente. No, pero espectacular. Y obviamente felicitar a Jorge y a todo el equipo de Movac aquí en Antofagasta, que los conocemos también, y damos gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo con ellos. Y obviamente como iglesia también estamos apoyando, también hemos puesto ahí, estamos trabajando con un amigo que va a estar como delegado también de Movac, así que damos gracias al Señor por eso. Tremendo desafío que se viene ahí. Estamos conociendo ciertos corazones de siervo, y vamos un poquito ya, pastor, a lo que usted nos tiene que entregar, el mensaje. Hemos conocido el domingo pasado, estuvimos viendo algunas pinceladas de cómo debiera ser el verdadero corazón de siervo, cómo servir realmente. Así que
Vamos. Sí, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo servir y hoy día vamos a continuar un poco en esa línea, pero como ustedes vieron en la miniatura de aquí de YouTube donde aparecía el título, ¿no? Esta era la idea de servir pero sin quejarse, ¿okay? Porque vamos a seguir hablando del servicio, pero vamos a tocar 3 aspectos que tienen que ver con algo tan común como que sucede con nosotros, que tiene que ver con la queja, ¿no? Porque la palabra del Señor, en lo que hemos estado viendo que tiene que ver con la epístola de Filipenses del apóstol Pablo, nos va a seguir hablando acerca de varios aspectos. El tercer punto va a ser muy directo acerca de quejarse, pero creo que los 3 que vamos a hablar el día de hoy tienen relación con eso, por eso quisimos ponerlo en esa énfasis de servir sin quejas, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos acerca de que teníamos que servir primero en un ambiente de amor, ¿no? En una atmósfera de amor. También hablábamos de que teníamos que servir en unidad, ¿no? En una unidad de espíritu, ¿no? Esa idea un poco de servicio que a veces está tan fuera de la iglesia y también sacándose esa idea del ego, del orgullo, de servir con humildad, ¿no? Eso era un poco lo que veíamos la semana pasada, pero en esa misma línea, el día de hoy queremos empezar a hablar también de servir en sumisión. Algo raro en esta época. Sí. Algo esa palabra en esta época. Esa palabra pero viene como ligado con la humildad también, ¿eh? Sí, porque mira, pocas veces se habla de eso dentro incluso de la iglesia tan abiertamente o incluso dentro de las redes sociales, porque uno diría, ¿qué me quieren decir a mí? O sea, como alguien quiere venir a imponerme algo, y la idea no es esa, sino que vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo algo muy interesante que él hace y que nos va a dar a entender a nosotros, nos va a ayudar mucho a comprender cómo nosotros servimos. Quiero recordar esa idea que decíamos la semana pasada, que el apóstol Pablo veía al principio, en el primer capítulo, esta idea de algunos que servían por contienda, incluso para hacerle la guerra a él, ¿no? Y él decía, espero que ustedes no sean así. Entonces él continúa diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 12a, la primera parte, dice así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Mira, que tú tienes un mandato apostólico, tienes el mandato apostólico que les dice, a ver, ustedes cuando yo estaba con ustedes siguieron mis instrucciones, fueron sumisos, siguieron mis instrucciones. Ahora espero que cuando yo no esté, hagan exactamente lo mismo. Porque ya lo decíamos la semana pasada, esta idea de la obediencia, ¿no? Es algo complejo. De alguna forma está esa idea de que, a ver, poner un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Una cosa es obedecer o ser sumiso cuando la persona está ahí. Pero cuando se va el apóstol Pablo, digo, oye, espero que sigan siendo iguales. Claro. Porque esa idea de, como el dicho, ¿no? Que cuando el gato se va, los ratones se fiesta. Los ratones se fiesta, ¿no? Claro. Cuando el gato se va, los ratones se fiesta, ¿no? Esa idea de que, claro, ustedes pueden servir al Señor, pueden obedecer mis instrucciones cuando yo estoy aquí. Pero cuando yo me voy, hacen lo que quieren. Claro. Y de verdad que es bien interesante porque eso es muy común también en el servicio o en el cómo nos comportamos incluso. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, que tú el otro día la pasaste como muy por ahí, que tiene que ver con el tema del matrimonio, ¿no? Yeah. Cuando hay un matrimonio, y a mí me han invitado a matrimonio, no crean, el pastor también me invitan al matrimonio. Cuando se va el pastor, comienza el baile. Cuando se va el pastor, comienza el baile, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. Sí, es verdad. Usted también lo ha hecho. Sí. No, pero es que a mí me pasó esto, pero no fue para un matrimonio, esto fue para una... presentación de niños, de verdad. Bueno, la familia era de la iglesia, pero familiares, pues no era. Claro. Entonces fue muy divertido ese tema, porque, claro, hicimos una presentación de niños. Habían tenido unos padrinos que obviamente no eran cristianos, tenían ahí la idea de mi bautizo, tenían pegado en la pared. Ustedes entienden esta mezcla a veces que se produce, ¿no? Que aunque los papás puedan tener algo de idea, los familiares no necesariamente, ¿no? Pero fue muy divertido porque era cerca del lugar donde yo vivía y literalmente, cuando yo me paro de la mesa y me voy y salgo de la casa, voy a la mitad de cuadra caminando así y empieza la cumbia así. Algo así. Entonces... Los ratones hicieron fiesta. ¿No? Pero tiene que ver con esa idea, perdón, que a lo mejor lo estoy diciendo muy como broma y todo, pero tiene algo de verdad.
que a veces, a veces obedecemos o servimos cuando alguien está ahí como viéndonos, ¿no? Pero después como que no, si da lo mismo, o como que damos pasar el tema. No sé si por ahí comparten un poco su opinión. O puede estar ligado también un poco al tema de que muchas veces aparentamos un servicio, como que no, también era parte de lo que usted dijo al principio, como que uno trata de hacer las cosas para como un beneficio personal o para que los demás vean que uno está ahí, pero después cuando ya no hay algo que te ligue, no tenéis con hacer el servicio. Claro. Porque al final es como aparentamiento. Sí. ¿A quién tú quieres mostrarle algo? Porque en este caso sería el líder, el pastor, como decía Pablo, a él que era el apóstol del momento. Entonces, al final es como para mostrarle algo solamente a él. Pero no interesa el servicio en realidad. El corazón no es el de servir, es el de aparentarnos. Sí, es interesante esa parte porque uno llega a darse cuenta en esto. Porque el apóstol Pablo en este momento le va a decir, ya, ok, así como me obedecieron cuando estaba presente, obedézcanme cuando yo no esté. Y le da estas instrucciones, ¿no? Y aquí está la idea de la obediencia, como decíamos, como algo que es complejo, ¿no? Si uno habla de sumisión, poniendo ese tema, está la idea del jefe pesado, ¿no? Está la idea del jefe al cual hay que hacerle caso cuando está él y cuando no está no hay que hacerle caso. Sin embargo, esa no es la idea. La idea es de obedecer porque me conviene obedecer. Pero también ahí me gusta mucho la idea del apóstol Pablo cuando en esa idea de pensar que hay alguien que da unas instrucciones y hay otros que las siguen. Yo creo que en el servicio a Dios tenemos que aprender que nuestra primera instrucción es la palabra de Dios. Y a esa tenemos que seguir. Pero también el Señor ha puesto a personas, líderes, ¿cierto?, que también el apóstol Pablo lo dice, ustedes sigan mis instrucciones. O sea, hay una autoridad diferente en el apóstol Pablo, lo hablábamos la semana pasada de las asignaciones que tienen los pastores, que tienen los líderes, que tienen los ministerios que se levantan, ¿no? Y esa decir, ok, sigan las instrucciones. Porque hay algo que yo aprendí hace un tiempo, y que una cosa es que hay gente que no ha entendido todavía que la desobediencia, o mejor dicho, la obediencia a medias es desobediencia. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces, de que de repente yo les digo, ¿sabes qué, chiquillo? Hagamos esto, otro, y de repente uno dice, mira, pero háganlo así, porque uno tiene la facultad de decir el por qué uno necesita que sea eso de esa manera, pero de repente te encuentras con una situación, no, es que lo hice de esta otra manera, y dices, no, pero es que no era eso, porque... Y a veces nos pasa, ¿no? Sí, nos pasa en la empresa, en distintos lugares, te pasa que tú dices, mira, no sé, yo necesitaba que esto fuera así, y no fue así, fue de otra manera. Entonces, creo que a veces nos cuesta eso de someternos a veces es que yo pensé que podía ser mejor esto. Es que yo pensé que podía ser mejor esto. Por supuesto que hay buenas ideas a veces, pero siempre es bueno de repente decir, oye, mira, pero podríamos hacerlo de esta forma. General, yo creo que ahí hay un tema que el apóstol Pablo también como que nos ayuda a entender esa idea de un servicio en sumisión. No sé si se le comprende. Yo creo que la sumisión tiene que ver totalmente con la humildad también, porque si uno no entiende, ¿cierto? El someterse a alguien que, en este caso, estamos hablando de la iglesia, el pastor, por ejemplo, hay alguien, o las personas como que a veces quieren hacer las cosas a su manera, y no hay una sumisión al pastor, y si no somos humildes, ¿cómo lo entendemos? O sea, la verdad es que eso tiene que ver mucho. Sí, yo me acuerdo de una predicación que hizo usted, el domingo pasado, de hecho, que habló un poco acerca de que muchas veces, o sea, de la unidad del Espíritu, o sea, servir en la unidad del Espíritu, y que Dios se va a encargar, por supuesto, de no solamente hablar a los pastores, a los líderes, sino que también va a manifestar su propósito a la iglesia. Claro. Entonces, pero eso tiene que ver con también comprender que hay que sacar lo que uno tiene como opinión propia de lo que uno quiere hacer, para entender que hay un propósito detrás que proviene del Señor hacia el pastorado y hacia la iglesia. Sí, es que es interesante porque esto se va a cumplir, o mejor dicho, se va a unir con lo que es en la segunda parte de esto, porque hablamos de la sumisión, pero obviamente en sumisión dependiendo del Espíritu Santo en todo. Ya está la diferencia, porque nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Seamos líderes, seamos iglesia, seamos un hermano, todos somos iguales delante del Señor, todos somos hijos, y como hijos dependemos del Espíritu Santo.
Y debemos de depender de Él, de su presencia, de lo que Él dice. Si Él dice va para allá, vamos para allá. Si Él dice vamos para acá, vamos para acá. Lo que hablamos la semana pasada de la nube, ¿no? Pareciera que fuera un poco desordenado, pero no, es que la nube nos dice vamos para allá, la nube nos dice vamos para acá. Y el Señor va haciendo las cosas, ¿no? A mí me gusta porque continúa el apóstol Pablo, después de decirle esto de que sigan las instrucciones y todo, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Aquí vuelve la obediencia de nuevo, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pero mira aquí esta parte, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. A ver, voy a tratar de resumirlo en 2 frases. 1, dice claramente que nos esforcemos. Dice, esfuércense para demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense. Pero inmediatamente dice, pero aclara, dice, aclara, porque Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder. O sea, pero aclara, Dios es espíritu, porque es Dios de espíritu que trabaja en nosotros en este tiempo, nos da el deseo y el poder. O sea, no es algo que nazca de nosotros necesariamente, es dependencia del espíritu. Si nosotros dependemos del espíritu, ese esforzarnos va a ser un tema natural. Claro, exacto. ¿Por qué va a ser un tema natural? Porque Él nos está dando el deseo y el poder para realizarlo. Es interesante, si no sería una contradicción. ¿Por qué? O nos esforzamos o Él nos da el deseo y el poder. Porque puede ser que fuera contradictorio. Sí. O nos esforzamos o Él nos da el deseo y el poder. Y algunos enfatizan mucho, no, esforcémonos, y otros enfatizan mucho, no, el deseo y el poder. Y la verdad que es un mix entre ambos, que nosotros tenemos que esforzarnos porque Él nos da el deseo y el poder para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia. Entonces, ¿por qué aparece entonces la queja? La queja aparece entonces cuando no estamos en la comunión con Dios. No estamos como en sintonía con Él. No estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Así es. Cuando no dejamos que Él actúe en nosotros, no dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros para servir, cuando no dejamos que Él ponga el deseo de hacerlo y el poder. Nos esforzamos porque Él pone en nosotros el deseo y el poder. Amén. A veces no se entiende esa idea, si no pareciera contradictoria la palabra del Señor. Pues, él dice, no, es que en la iglesia, hermano, hay que esforzarse, ojo, si pones solo énfasis en eso. ¿Por qué? Porque dice que Él pone el deseo y el poder. Pero ¿cuándo pone el deseo y el poder? Porque dice, Dios trabaja en ustedes. ¿Y cómo Dios va a trabajar en ti? Cuando estés bajo la dependencia del Espíritu Santo, cuando estés bajo la dependencia de Él, cuando estés en comunión con Él, cuando lo dejes trabajar contigo. Yo creo que, pastor, se puede traducir esto en que muchas veces he escuchado la frase como que el servicio a Dios se transforma en una carga para las personas. Muchas veces lo he escuchado. Entonces, claro, hay un esfuerzo, como usted recién decía, pero al final Dios da el deseo y el poder también, por eso que está de la mano, y al final yo creo que cuando uno entiende que está en una unión espiritual con Dios, eso no debería ser una carga, porque debería ser parte del entender de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón a hacer. Y no se transforma en una carga, no es algo tedioso, porque al final no va en contra de ¿cómo se llama? De un deseo personal, porque ya estamos entendiendo de que al final es el deseo que está poniendo Dios en nuestro corazón. Entonces ahí debiese ser todo fluido, claro. Y todo lo contrario, exacto. Con alegría, con gozo, con ganas. Pero lamentablemente cuando dejamos al Espíritu Santo fuera, cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Entran los deseos de la carne, y los deseos de la carne está la queja. Sí. Y ahí aparece un sinfín de cosas. Yo cuando a veces he estado en momentos así como quizás cansada o llena de muchas cosas de la vida, le digo al Señor, por favor, dame fuerzas para seguir adelante, vamos. Y de verdad que cambia un todo. Cuando uno también necesita del Señor y le pide a Él cuando tú quieres hacer las cosas, porque de repente las cosas de la carne o el cansancio típico y muchas otras cosas a veces también nos afectan. Pero ahí también en nosotros tener las ganas de poder servirle, poder estar en comunión con Él, que es lo más importante. Por lo menos yo ahí, Señor, dame la fuerza, quiero seguir a ese estado, pero ahí el Señor cambia al tiro el chip. Sí. Dios está ahí para ayudarnos, Él nos da el deseo y el poder. Yo creo que esa es clave, ¿no? En comunión con Él. Y obviamente, si nosotros estamos en sumisión, si estamos dependiendo del Espíritu Santo en todo,
no vamos a dar lugar al enemigo. Amén. Porque es ser como de la tercera parte del día de hoy, no dando lugar al enemigo. Porque obviamente hay un enemigo de nuestras almas, ¿no? Que lo dice claramente la palabra del Señor, y que siempre va a estar buscando ahí la idea de meter su cola, decirnos, ¿no? Para que las cosas no funcionen. Mira, lo va a decir de esta forma el apóstol Pablo, continuando en el siguiente versículo, el 14, va a decir así, dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ahí viene, entra la queja con todo, ¿no? Dice, sin quejarse y sin discutir. Claro. Cosa clave, ¿no? La queja es diferente a la discusión. Sí, está claro. La queja es La queja es como que peleáis solo. Claro. Y discutir peleas con el otro. Claro. Algo así. Sí. Ya. Entonces, para que nadie pueda criticarlos. Pero mira qué interesante esto. No habla en el sentido de que esto los afecta necesariamente solo a ellos. Sino mira pensando en el tercero. Dice, para que nadie pueda criticarlos. Tercero, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, no solamente la queja, no solamente el discutir, no solamente el que llevemos una vida así, no solamente una vida de servicio, sino una vida realmente así, porque conozco gente que pasa quejándose todo el día, hace que nosotros nos demos una buena luz hacia afuera. Nos damos un buen testimonio, si lo decimos, porque hay un mundo perverso, de gente perversa que ve cómo nosotros nos comportamos. O sea, la gente en realidad ve nuestra vida y en realidad también nos critica. Y eso tenemos que ser muy, muy claros porque somos muy incoherentes a veces. Sí. Somos muy incoherentes. Este mundo está lleno de gente perversa, como dice el texto bíblico, y corrupta. Y la verdad es que muchas veces damos nosotros lugar al mismo diablo para que hable en contra nuestra y con razón. Así es. Y con razón, porque se comportamos así. Ahí, en lo que usted decía, y en el versículo anterior decía, usted tiene que tener frutos o mostrar la obra de salvación. O sea, en otras palabras, es que tenemos que no solamente hablar, no solamente aquí en las cuatro paredes, quizás ser de una manera, sino que todas nuestras actitudes debieran ser de esa forma, como usted decía, porque o si no entramos en una inconsecuencia. Gente de que cuando uno ha tenido el ejemplo y de conversarle a alguien acerca de Cristo, del Señor, dice, no abrí de la iglesia, si yo conocía a Juanito Pérez y en ese mundo yo no me involucro, porque si son todos así, entonces uno dice, chuta, ¿en qué estamos fallando? Entonces tiene mucho que ver con eso, porque efectivamente vamos a ser impedimentos para otros y vamos a dar lugar a la crítica, de que la gente critique la iglesia, critique a Dios, critique a Jesucristo, porque al final somos nosotros los que lo estamos mostrando, porque si lo estamos mostrando de esa manera, créame que efectivamente la gente va a criticar de mala forma. No, eso es realidad, es una verdad tan fuerte. Yo siempre lo digo con la imagen de un libro, que lo leí hace tantos años atrás, pero a mí me impactó la frase, que ese libro se llamaba Jesús los convence, pero la iglesia no. Me gustaba mucho ese título de ese libro porque lo dice todo, ¿no? O sea, Jesús convence. Y la tesis de ese libro era muy interesante porque era, si tú vas a una plaza, vas a un lugar público y tú le preguntas a la gente sobre Jesús, todos te van a decir si me gusta Jesús. Todos, sin excepción. Claro. Me gusta su mensaje, me gusta lo que dice, me gusta, like a Jesús. Pero si tú le preguntas qué pasa con la iglesia, la iglesia no quiere nada con la iglesia. Exacto. O sea, hay una disociación entre lo que es Jesús y lo que es la iglesia. Toda la gente te va a decir, me gusta el mensaje, como una persona buena, no sé, todo lo que quiera. En general nadie te va a hablar mal de Jesús. Pero sí, cuando lo relacionen con la iglesia, sí van a hablar mal de la iglesia. Sí. Y eso es, ¿por qué? Porque nosotros hemos dado un mal ejemplo. Porque no hemos aprendido estas cosas, ¿no? No hemos aprendido a mostrarnos en el servicio, que al final es lo que hacemos como iglesia. Servimos al mundo, también servimos obviamente a la iglesia, pero servimos al mundo, pero estamos sirviendo de mala manera. Claro. Con queja. ¿De qué manera? Claro, incluso nos quejamos hacia afuera, ¿no? Yo siempre digo, esto es para otro tema, pero siempre digo, a nosotros nos conocen más por lo que estamos en contra que con lo que estamos a favor. Nos conocen por lo que criticamos, que por lo que realmente hablamos de amor, hablamos de misericordia. Nos conocen más por eso. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos ser diferentes? Claro. Entonces yo creo que este tema de servir
que obviamente está enfatizado para la iglesia, y en las tardes les invitamos, como siempre decíamos, está muy enfatizado a la iglesia, a las congregaciones, venga a las 18:30 horas, sí. Hoy día domingo a las 6:30 de la tarde, porque esto está abierto hacia afuera, obviamente tiene otra énfasis, pero en la iglesia obviamente necesitamos redescubrir la sumisión, redescubrir la dependencia del Espíritu y redescubrir obviamente que no podemos dar un ápice de oportunidad para que el diablo se meta. Pastor, yo estoy como haciendo una especie como de análisis o recordando algunas cosas. Mencionando lo que ustedes recién decían, que la gente, si uno le habla de Jesús, like para Jesús, pero si uno habla de la iglesia, no pasa nada con la iglesia. Y resulta que yo creo que cuando comprendamos esto, comprendamos un poco de que el servicio no tiene que ver con mi intención propia, con el obtener yo alguna no sé, reconocimiento, que no es malo, porque la Biblia habla de reconocer a quienes trabajan, pero yo digo de ese como de ego, de querer ser superior a lo otro, porque acá hemos hablado de humildad. Cuando se pone eso como primer lugar, yo creo que ahí ya estamos mal. Porque al final, si nosotros entendiéramos de que el servicio depende de una dependencia de Dios, como recién veíamos, de una unidad en el Espíritu, de obedecer a quien Dios ha dispuesto para guiar la iglesia, sería totalmente diferente. Pero ¿qué pasa con las personas? Muchos quieren poner por delante su opinión propia, su deseo. Y el deseo no es el deseo mío, hemos aprendido que es el deseo que pone Dios. El deseo y poder lo pone Dios. Ahí decía usted. Entonces, claro, ahí ya cambiaría todo el servicio, porque serviríamos entendiendo de que lo estamos haciendo con un corazón correcto, y no como lo vemos muchas veces mal visto, sirviendo con un corazón totalmente incorrecto. Y eso es lo que estamos tratando de conversar y de que aprendamos todos, como congregación también. Sí, bueno, esta es una parte. Vamos a seguir hablando de esto las próximas semanas, entonces yo les invito también para que ustedes puedan seguir conectándose las siguientes semanas, sí. Para que sigamos hablando acerca de esto, pero yo quería comentarles esta idea de cómo lo estamos viendo en la iglesia también ahora. Estamos viendo un tiempo maravilloso. La semana pasada tuvimos un tiempo de servicio espectacular, un tiempo, lloramos todos en la presencia del Señor, un tiempo de la cena del Señor, pero también no solo la cena del Señor, sino que tuvo un tiempo de lavamiento de pies espectacular, entre las generaciones, un tema de una muestra de servicio. Así que yo les invito, vengan a nuestras celebraciones, domingo 18:30 horas, hoy día aquí en la Torre 2278, venga y sea parte también de nuestros servicios. Sí, a mí la verdad, como decía el pastor, un tremendo tiempo lo que vivimos el domingo pasado, en esta continuidad del retiro que tuvimos, ¿cierto? En el retiro que tuvimos con los pastores de Concepción, Pastor Gabriel, donde estamos reforzando acerca de lo que hemos aprendido, pero el domingo pasado se vivió un tiempo hermoso, un tiempo hermoso. La verdad, pastor, puedo decir algo. Yo nunca había vivido ni visto un lavamiento de pies. ¿Nunca había? No. Wow. La verdad es que para mí fue algo hermoso, un gesto también, de humildad. Y verlos entre las generaciones, los niños con los adultos mayores, los jóvenes, también los varones. ¿Cómo se lavaban los pies? Fue, la verdad es que asombroso, fue totalmente, me recordaba los pasajes de cuando a Jesús también se les lavaron los pies, y la verdad es que la presencia del Señor que te llenó el corazón, me llenó el corazón. La verdad es que yo nunca había sido parte, nunca lo había visto. Y aparte de eso, como tú dices, que fue muy emotivo, a mí también me caló muy profundo. Yo creo que estamos todos como muy emocionados con el momento, porque ahí se muestra el corazón humilde de las personas. Pero también volvimos a reiterar esta estructura de la Cena del Señor, que es muy hermosa. El hacer partícipe en la cena a todos los presentes, a los niños, ver cómo se disfruta de una mesa que está dispuesta por Dios para poder recordar, por supuesto, ¿cierto? Su muerte, el sacrificio que Él hizo por nosotros, pero de alguna manera, como usted decía, también es una fiesta. No, obviamente no siendo irrespetuoso con lo doloroso de la muerte de Jesucristo, pero una fiesta en el sentido de saber de que Jesucristo murió por nosotros, entonces y va a volver. Entonces es una fiesta espiritual en donde la iglesia se ve unida, y la verdad es que todos son parte de eso.
Es fantástico. Sí, increíble, realmente increíble. Yo les invito, de verdad, este tiempo de esta iglesia ha sido espectacular. Dios nos está visitando y yo creo que es el comienzo de un avivamiento que el Señor va a empezar a hacer en medio nuestro. El Espíritu Santo nos está visitando y damos gracias al Señor por eso. Así que damos gracias al Señor y qué bueno, qué bueno. Así que todos invitados, me estoy despidiendo solo, todos invitados hoy día 18:30 horas. La Torre 2278. Bueno, entonces hemos tenido un hermoso tiempo. En la primera parte del programa Con Dios Late estuvimos con el hermano Jorge Llavara, ¿cierto? Conociendo el corazón de siervo y conociendo esta fundación, esta agrupación, este movimiento de acogida, ¿cierto? Y ya en la segunda parte con el pastor que nos estuvo ahí desmenuzando un poquito la palabra del Señor. Sami, ya nos vamos despidiendo. Sí, en el tema de hoy, en el capítulo de hoy que estuvimos viendo cómo, servir sin quejarse, ya sabía, sin quejarse. Y ya vamos despidiéndonos de este programa, este late que tenemos todos los domingos. Vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Queremos servir con un corazón de siervo, pero un corazón que agrade al Señor. Y ahí vamos a ir viendo cómo lo debemos hacer. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy. No olvide compartir esta transmisión y nos encontramos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Con Dios Late, el late dominical de la iglesia El Camino. Con corazón de siervo. Dios le bendiga. Chao. Chao, un abrazo.